Hola, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a una nueva clase de Derecho Societario. En la clase de hoy vamos a estudiar administración y representación en las sociedades, como podemos ver en pantalla en este momento. Es un tema que lo vamos a analizar en varias entregas. Hoy estudiaremos la parte general de esta administración y representación que nos ocupa. En sucesivas entregas veremos la documentación y la contabilidad como uno de los principales deberes y responsabilidades de los administradores. A su turno, la intervención judicial, que también forma parte de este capítulo, y la responsabilidad de los administradores y representantes. Todo ello dentro del título que nos ocupa y que ahora vamos a analizarlo. Como ustedes recordarán de la primera clase, lo que tenemos que destacar es la teoría del órgano. Teoría del órgano que no nos corresponde propiamente al derecho societario, sino más bien le pedimos prestado al derecho administrativo. Es esta teoría que nos explica cómo debe manifestarse la voluntad del ente. No nos olvidemos que la sociedad es un sujeto de derecho y como tal una persona jurídica. Por ende, como lo decía Vélez en su Código Civil, es una persona o un ente ideal de existencia abstracta. No la tocamos, no la vemos, no la percibimos por nuestros sentidos a este sujeto dotado de personalidad y de un patrimonio que los socios le dan con los aportes iniciales para que pueda adquirir derechos y contraer obligaciones. En función de la teoría del órgano, se explica, pues, que esta entidad, este sujeto, esta sociedad, pueda manifestar su voluntad. Y lo hace a través de sus representantes, representantes que en función de estar investidos orgánicamente han sido elegidos y legitimados para manifestar esta voluntad de la sociedad. Vamos a ver ahora cuáles van a ser los límites o los parámetros de esta teoría del órgano. Desde luego, nos adentramos entonces al análisis de qué es lo que vamos a estudiar, cómo vamos a acotar el tema. En primer lugar, entonces, sepamos distinguir y separar los administradores de los socios. Por favor, no nos confundamos. Los socios son los que pueden haber constituido la sociedad o aparecido después por cualquier razón, pero son aquellas personas, los socios, humanas o jurídicas, que han realizado aportes y que tienen derechos políticos como de decidir, de resolver, de receder, es decir, de ejercer el derecho de receso, de tener información, y derechos económicos o patrimoniales, como el derecho al dividendo, mediante el cual nosotros explicábamos el lucro, aquella clase, cuando dijimos que las ganancias de la sociedad son repartidas en forma de utilidades o distribuidas entre los socios, o bien percibidas como derechos patrimoniales o económicos al final de la vida de la sociedad, luego de que se liquida en la percepción del remanente. Estos son los socios. Son, digámoslo así, quienes integran la sociedad. Pero los pilotos del avión, los que las conducen, los que la manejan diariamente, los que tienen el timing de la decisión, los que tienen aquel poder o investidos de las facultades de disposición y administración, son personas humanas. Personas humanas que veremos ahora son designados por los propios socios. Los socios son los que designan los administradores y esos administradores van a ser los que manifiesten la voluntad del ente. Como nosotros podemos poner un ejemplo, el ente Universidad Nacional de Tucumán no puede expresarse por sí solo, sino a través de su rector y de su órgano consejo directivo. Por eso la teoría del órgano. Los administradores entonces están designados por los socios. Vamos ahora a separar un poco la cuestión, porque las palabras administración y representación
en el fondo no significan lo mismo. Ya lo decía el profesor Otaegui cuando hablaba de la administración y de la representación en las sociedades. Administrar alude a la gestión interna, de puertas para adentro. Un administrador es aquel que realiza, confecciona estados contables, estado de resultado, memoria, que designa gerentes, que diseña la política del ente. Mientras que el representante es aquel que se dedica de puertas para afuera de la sociedad. Es aquel que realiza actos externos, como por ejemplo firmar contratos, firmar cheques, representar a la sociedad en reuniones. Desde luego, cuando la administración es singular o unipersonal, tanto la gestión interna como la actuación externa están fusionadas en la misma persona. Entonces, esta es la distinción técnica entre los dos conceptos, administración y representación en las sociedades. Otro rasgo fundamental, la administración está ejercida, como lo decía el Código Civil, por persona de existencia físico visible, para que ustedes sepan de cuál estamos hablando. Nuestro Código Civil y Comercial, ahora ustedes saben que le llama personas humanas, pero nosotros, las personas humanas, solo podemos manifestar la voluntad del ente. Desde luego, quería aportarles que el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del año 2019 incorpora una novedad, que es el ejercicio de la administración por parte, a su vez, de personas jurídicas. Pero este proyecto aún no ha sido sancionado y está en tratamiento todavía en la legislatura. Bien, ¿quiénes pueden ser administradores? Porque los socios los designan. Y ahora nos preguntaremos, ¿cuándo lo designan los socios? Bueno, los socios lo designan al comienzo de la vida de la sociedad, en el momento constitutivo, se llame acto constitutivo o estatuto, o bien en cualquier momento, porque los pueden designar a través de una reunión de socios o asamblea que se lleve a cabo periódicamente, tal vez cada 3 años, cada menos tiempo, cuando son destituidos, removidos. No necesariamente tenemos que respetar la primera designación de administradores. Desde luego, cuando se constituye la sociedad por imperio del artículo 11 que vimos en la clase del acto constitutivo, se debe designar el régimen de administración y la designación de los administradores. Pero no vamos a tener siempre los mismos administradores con los que hemos constituido, fundado la sociedad. Bien, aclarado esto, digamos, ¿quiénes pueden ser administradores? ¿Qué personas humanas ejercen ese cargo? Y digo cargo porque verán ustedes que se presume oneroso. Pues bien, pueden ser tanto socios como terceros, o no socios, o un mix de ellos. Yo puedo tener un administrador que sea un socio junto con un tercero contratado como management, como si fuera un gerente, ¿no es cierto?, respetando sus condiciones técnicas. Este cargo de administrador o representante es, como ustedes lo llamarían en derecho romano, intuito personae. ¿Qué significa? Que ha sido designado conforme a las cualidades profesionales y las capacidades de la persona humana así elegida, sean socios o terceros. Pueden ser administradores solo socios, solamente terceros o un mix de ellos. Como hemos dicho, administración es gestión interna, representación es gestión externa. Bien, el artículo 58 de la Ley General de Sociedades nos vuelve a traer al recuerdo la teoría del órgano, porque desde luego nos trae un cartabón de requisitos para determinar y establecer cuándo los representantes elegidos conforme al estatuto o al acto constitutivo obligan a la sociedad. Y es menester que distingamos los casos para saber cuándo un administrador obliga a la sociedad y cuándo no la obliga, porque no siempre la persona humana realiza actos en representación de la sociedad o de esta sociedad. Yo puedo realizar un acto personal.
si me voy en este momento a la esquina a comprar un paquete de pañales o un kilo de pan, no me va a evitar la contabilidad para la sociedad. En principio es un acto personal. A su vez, yo puedo ser director de más de una sociedad, de modo tal que es necesario saber lo que se llamaba en su momento la doctrina del ultra vires, cuando los actos de los representantes obligan a la sociedad. Para saber eso, necesitamos conocer el alcance. ¿Qué es esto del alcance? El alcance necesitamos saber directamente la relación entre el acto del representante y el objeto social. ¿Qué era el objeto social? ¿Recuerdan? Era el conjunto de actos o actividades previstas en el acto constitutivo, previstas que va a realizar la sociedad. No sabemos si va a realizar la sociedad. ¿Por qué? Y porque la sociedad puede realizar actividades que disten del objeto social. Puede realizar menos actividades, más actividades, no sabemos. Y aquí está la eterna discusión, objeto único, objeto múltiple. Lo cierto es que para medir la actuación del representante tenemos que saber si la misma ha sido adecuada al objeto social, si ha habido una adecuación. Y aquí tenemos 3 categorías de actividades del administrador que habremos de distinguir. Primero, el administrador realiza actos de acuerdo al objeto social. Entonces, si hace este primer requisito, en principio obliga al ente, obliga a la sociedad. Ejemplo, si nosotros tenemos una panadería y nuestros administradores van a los proveedores, libran cheques y compran X cantidad de kilos de harina y de levadura, ese acto está adecuado al objeto social, que es fabricar productos panificados. En consecuencia, en principio, se debita a la sociedad, se aplica o se le imputa a la sociedad y este administrador ha realizado actos de acuerdo al objeto, ha obligado a la sociedad. Tenemos una segunda categoría de actos que son extraños al objeto, que han salido de este conjunto de actividades u objeto social, pero que se llaman simplemente extraños porque coadyuvan al objeto social. Actos extraños son aquellos que no están previstos en el contrato como objetos sociales, pero ayudan a la realización del objeto. Por ejemplo, nuestra panadería decide comprar una motocicleta para sortearla entre los clientes. Ese es un acto extraño al objeto social. No está incluido en el contrato social como objeto. Estaba así la fabricación de productos panificados, confitería, bar, pero no la compra de una moto. Entonces, ¿a quién debemos aplicarle contable y jurídicamente? ¿Al administrador? No, habrá que ver. Es un acto extraño al objeto social porque coadyuva a la realización del objeto, la compra para sortearla entre los clientes. O, por ejemplo, el acto gratuito de ponerme a repartir en la Plaza Independencia facturas, bizcochos, panes. Che, pero el acto gratuito no es parte del objeto social. No, claro, es un acto extraño, pero ayuda a realizar el objeto porque estoy promocionando mis productos. Consecuencia, la segunda, cuando el administrador realiza actos extraños al objeto social, quiere decir actos que no están previstos en el objeto, pero lo ayudan o coadyuvan al objeto y sí obliga al ente. Los actos extraños son imputados o aplicables al ente, obliga al ente, no queda obligado al administrador. En el tercer caso, no obligaría al ente. ¿Cuál es el tercer caso? Como dice el artículo 58, actos notoriamente extraños al objeto social, como ustedes lo tienen en pantalla. En estos actos notoriamente extraños al objeto social, el acto no solo que es extraño, sino también no lo ayuda en nada al objeto, no coadyuva al objeto. Por ejemplo, si yo, empresario de la panadería, compro la moto para regalársela a el suegro de un empleado, o bien suscribo un aval o firmo un pagaré, ¿no es cierto?, para tratamiento quirúrgico de algún familiar de un dependiente. No tiene absolutamente nada que ver con el objeto y aún más, ni siquiera lo ayuda. Estos actos notoriamente extraños al objeto social no son imputables a la sociedad. Queda obligado el administrador
Por eso el artículo 58 dice que los representantes que conforme a la ley o al estatuto realicen actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, obligan al ente. Teoría del órgano. Muy bien, vamos a ver ahora otras características de la organización de la administración y representación en las sociedades. Vamos a ver cómo organizamos y estructuramos este órgano. Es el órgano de administración. Como ustedes están viendo en pantalla, la administración puede ser singular, es decir, unipersonal, como lo ven en pantalla, es decir, formada por un representante, o puede ser plural, dos o más representantes. A partir de ahí, entonces, estudiamos lo de singular o unipersonal. Singular es cuando tenemos un solo representante, que ustedes lo pueden estar viendo en pantalla. Un representante. En esa persona van a estar fusionadas las actividades de administración y de representación. Es la administración unipersonal como ustedes la ven en pantalla. Pero cuidado, no me confundan. Sociedad unipersonal con administración unipersonal. La sociedad unipersonal es la que tiene un socio. La administración unipersonal, no me importa cuántos socios tiene, pero tiene un administrador. Desde luego, como dijimos al principio, no confundir administradores con socios. Plural. ¿Qué significa plural? Que la administración va a estar a cargo del órgano de dos o más representantes. Desde luego, es siempre aconsejable que si la administración va a ser plural, sean miembros impares. ¿Por qué? Porque el órgano de administración se reúne y se reúne periódicamente cada 3 meses. La ley lo establece en el capítulo del directorio de las sociedades anónimas aplicable a todos los capítulos. Que el órgano de administración debe reunirse obligatoriamente una vez cada 3 meses, lo que equivale a decir 4 veces al ejercicio o 4 veces en el año que deben reunirse. Y al reunirse deben deliberar y tomar decisiones. ¿Y cómo votan los administradores? Desde luego, pueden o no ser socios, no importa, pero cada uno vota por persona, porque no estamos hablando de socios, estamos hablando de los representantes o administradores. Cada administrador, persona humana, tiene el voto que equivale a 1. Imagínense ustedes, si ustedes ponen la cantidad de representantes o administradores en número par, vamos a correr el riesgo de que exista empate en las decisiones. Por eso, en algunos tipos sociales y en algunas circunstancias que vamos a estudiar, se exige que cuando la administración sea plural, el número sea impar, 3 o más. Por eso, si bien en la mayoría de los tipos sociales puede darse el caso que 2 sean las personas que administren, no es lo aconsejable por el tema del desempate. Ahora bien, cuando usted tiene administración o representantes plurales, esta pluralidad se ejerce de 2 maneras. En primer lugar, yo puedo ejercer la administración o representación en forma indistinta. ¿Qué quiere decir indistinta? Quiere decir que cualquiera de los administradores ejerce la administración por sí solo y tiene todas las facultades o todo el poder. Ejemplo, si Pedro y Diego son representantes y administradores, cualquiera de los dos puede firmar cheques, cualquiera de los dos administra, cualquiera de los dos firma contrato de trabajo, cualquiera de los dos realiza actividades empresariales, porque la administración es plural, indistinta. ¿De qué depende? Del régimen de administración que nosotros hayamos programado al contrato constitutivo o al acto constitutivo. Desde luego, este régimen tiene una supletoriedad y cuando nosotros no indicamos si la administración plural es conjunta o indistinta, la ley lo suple diciendo que se debe considerar indistinta. Es decir, que cuando los hermanos Pedro y Diego ejercen la administración, cualquiera de los dos
está facultado para realizar actos. Es decir, no hace falta que estén los dos. Uno de los dos puede enfermarse, viajar, salir de vacaciones, ausentarse. Total, el otro que queda en la sociedad tiene todo el poder. Eso se llama indistinta. Conjunta, como su nombre lo indica. Aquí ya no van a ver la palabra o la cópula o, Pedro o Diego. Cuando hablamos de conjunta, nos referimos a que los dos comparten el poder. Pedro y Diego, ninguno puede faltar, ni tomarse vacaciones, ni ausentarse. Ambos conjuntamente van a firmar cheques, papeles, documentos, contratos. Los dos van a tener que estar presentes. Cuando la administración es conjunta, para que sea conjunta, tenemos que así manifestarlo en el acto constitutivo o en alguna modificación del acto constitutivo. Recuerden por el artículo 12 que podemos modificar el contrato social, pero para ello obviamente tendremos que inscribir esa modificación, así sea oponible o eficaz a los terceros. Para no irme entonces, recordemos, la administración plural, como lo ven en pantalla, puede ser conjunta o indistinta, según lo que se ha establecido en el contrato o en el acto constitutivo. Si nada se dice en la pluralidad, siempre es indistinta. Bien, avancemos. La designación. ¿Cuándo se hace la designación? Repasemos un poco. ¿Designación de quién o de quiénes? De administradores y representantes. ¿Quiénes eran? Personas humanas. ¿Quiénes podían ser? Socios y o terceros. Perfecto. La designación puede ser inicial. Aquí me comí una I. Inicial. Es decir, en el instrumento o en el acto constitutivo, por ejemplo, en el contrato social. Puede ser muy bien en un acto constitutivo cuando constituimos por acto notarial la sociedad anónima unipersonal. ¿Puede la designación ser a posteriori del acto constitutivo? Desde luego, son las más de las veces. Cuando, por ejemplo, muere el administrador, renuncia, lo remueven, entonces ahí la designación ya no se va a hacer por acta de reunión de socios. En lo sucesivo, siempre los socios designan el administrador. Recuerden algo, ¿no es cierto? Siempre los socios designan al administrador. Y ese administrador, ¿cuánto durará en sus funciones? Ya lo vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo puede cesar en sus funciones. Ya hemos visto quién lo designa a los socios. ¿Cuándo? Al comienzo o en cualquier momento de la vida de la sociedad. ¿Cómo? En el acto constitutivo o por acta de reunión de socios. ¿Y cómo cesa? ¿Cómo termina? Bueno, aquí veremos que hay causas naturales, ¿no es cierto? Y hay causas que provienen de la sociedad. Como toda persona humana que desempeña intuito personal en la administración, termina la administración con la extinción de la persona. La muerte o la incapacidad hacen cesar o extinguir la administración. No basta solo la muerte, la declaración de incapacidad termina con el cargo de la administración. Recordemos, esto es teoría del órgano, quiere decir manifestar la voluntad del ente. Aquí no hay un mandato. Porque si nosotros comenzamos a estudiar desde el principio las teorías, no faltó quien en un principio haya determinado o querido explicar la relación de los administradores con la sociedad diciendo que aquí hay un mandato. Bueno, pero claramente se la critica la teoría porque mandatario puede considerarse el representante y el mandante ¿quién es? La persona de existencia ideal, como le decía Vélez, y bueno, carece de voluntad para ser mandante. Desde luego, esto hemos desechado para abrazarnos a la teoría del órgano, a la representación orgánica. Y cuando el representante muere o cae en incapacidad, se extingue su cargo. Desde luego, cuando es declarado por sentencia judicial en quiebra y el administrador es fallido, se termina automáticamente su administración. Veremos en el directorio que esta causal puede tener alguna flexibilidad, pero fíjense ustedes, si usted administrador cae en quiebra o en insolvencia, quiere decir
que no pudo manejar su propio patrimonio. ¿Cómo va a manejar entonces el patrimonio de la empresa o de la sociedad de la que forma parte como piloto o bien órgano de administración? Es decir, la quiebra también extingue la administración. La renuncia es el acto unilateral, ¿no es cierto?, del administrador o representante, que decide, como lo decimos siempre, pegar el portazo e irse, pero no es un portazo caprichoso, porque la renuncia tiene que ser aprobada por el cuerpo, por el órgano administrador, y luego estar autorizada por los socios. Usted se puede ir cuando quiera, agarra sus maletas, las fotos suya, la de su cónyuge, la de sus hijos que tienen en el escritorio y se va. No hay ningún problema. El tema va a ser después la responsabilidad, que la sociedad, los socios o los terceros no le inicien las acciones contra su patrimonio. Es decir, que la renuncia debe ser aceptada. Y la renuncia en ningún caso puede ser intempestiva o dolosa. ¿Qué quiere decir esto? Con la intención de causarle un daño a la sociedad con su ausencia, sabiendo usted que es imprescindible para el funcionamiento de la sociedad. Remoción, no me confunda, renuncia, acto unilateral llevado a cabo por propia decisión del administrador con la remoción. La remoción entre nosotros es cuando te rajan, cuando te corren. Es decir, la remoción es el acto de los socios que por mayoría, cuando es sin causa, deciden removerte de tu cargo, separarte de tu cargo y designar a alguien en tu reemplazo. No siempre por mayoría, porque esta de remoción, si se exige con causa, va a ir necesariamente a sede judicial. Cuando se exige en el contrato la remoción con causa, entonces tendremos que pedir al juez que declare la causa. Porque si usted, administrador, niega la causa, puede quedar en su cargo tranquilamente hasta que el juez lo remueva. Entonces la remoción ya es el acto que no depende del administrador, sino depende de los socios invocarla con o sin causa. Aquí la tenemos en pantalla, sin causa o con causa. ¿De qué depende que sea sin causa o con causa? De lo que diga el régimen de administración en el contrato o en el acto constitutivo. Si es sin causa, los socios se reúnen, por mayoría deciden y lo rajan al administrador y en su lugar designan un reemplazante. Si el contrato o el acto constitutivo, como dijimos, exige la causa y el administrador la niega, seguramente esto va a litigio, a un proceso judicial y ahí el juez va a ser el que dirima la causa o no. Mientras tanto, el administrador va a quedar en su cargo. Perfecto. Dice, se inscriben en el registro público. Fíjense ustedes, se inscriben y yo les he puesto para que ustedes sepan distinguir cómo se llamaba antes, Registro Público de Comercio. ¿Qué es lo que se inscribe en el Registro Público de Comercio? Tanto las designaciones de los administradores como las cesaciones. Si el administrador murió, cayó en incapacidad, fue removido, renunció, eso se inscribe en el Registro Público de Comercio o registro público, como lo llama el Código Civil. Y las designaciones de los reemplazantes también. Y les voy a aclarar una cosa. El administrador debe permanecer en su cargo hasta que los socios, asamblea o reunión de socios, designe el reemplazante. Y no solamente lo designe, hay que inscribir el reemplazante. Aunque su cargo estuviera vencido, usted como administrador tiene la obligación de quedarse en su cargo de administrador o representante hasta que le inscriban la designación del reemplazante. Duración. ¿Cuánto duran en el cargo los administradores y los representantes? Lo que disponga el acta constitutiva en el régimen de administración que vimos en el artículo 11 en la clase del acto constitutivo. Pero no debe superar los 3 ejercicios contables. Y aquí me freno. Es decir, usted puede disponer en el acta constitutiva que los administradores duran un ejercicio contable. Perfecto. Puede disponer que duran 2 ejercicios contables o 3, no más de 3. Hasta 3. Y si no dispone el plazo, bueno, la ley lo suple y dice que van a durar en sus funciones 3 ejercicios contables. Fíjense ustedes que no hablamos de años,
dejamos de hablar de años. Hablamos de ejercicios económicos o ejercicios contables que coinciden con el año, sí, mas pueden no coincidir con el calendario. Por ejemplo, yo conozco varias sociedades o empresas que cierran su ejercicio contable el 31 de mayo, el 30 de junio, el 30 de septiembre. No se sabe. ¿De qué depende? De la actividad cíclica. No es lo mismo una heladería que una librería. ¿Cuándo trabaja más? Son trabajos estacionales, de modo tal que de ello depende cuándo cierran el ejercicio contable. Aquí nos olvidamos del año calendario. Hablamos de año, pero no necesariamente el año en las sociedades termina el 31 de diciembre. Los administradores duran hasta 3 ejercicios contables. Cuando vence el ejercicio contable 3, supongamos, cuando vence su plazo, quedan en su cargo, permanecen en su cargo, se tendrán que reunir los socios. ¿Lo pueden ratificar? Sí, por supuesto, le van a renovar su cargo. Esa renovación se inscribe en el registro. Y si no lo renuevan y le eligen un reemplazante, ese reemplazante que lo viene a sustituir se debe inscribir en el registro público. Fíjense otra característica, son libres y sucesivamente reelegibles. Aquí no hay límite de reelección. No es como en el sistema presidencialista de nuestro país, que un presidente puede ser reelecto una sola vez. No, aquí podemos encontrar administradores, directores, representantes que están toda su vida en el cargo mientras les ratifique la voluntad de los socios. Y aquí llegamos a un punto que tenemos que verlo con detenimiento. ¿Cobran los administradores y representantes? Sí. Repito, no me confunda administradores con socios. ¿Por qué? Porque los socios cobran y bueno, si le va bien a la sociedad, distribuirán dividendos de las ganancias de la sociedad. Los socios. Los administradores, sí, en principio, porque realizan un trabajo de administración, son los pilotos del avión y más en esta época de pandemia, entonces necesitamos de los administradores lúcidos y diligentes. Van a ser retribuidos, desde luego, porque su función es onerosa. Pero vamos a estudiar bien, porque el administrador puede tener una retribución fija o variable. Hay que tener mucho cuidado con esto. Retribución fija a manera de sueldo fijo, ¿no es cierto? Que los socios van a aprobar seguramente al fin del ejercicio. Por supuesto que se podrá prorratear mes a mes, pero esto no es una remuneración o retribución. Los administradores, se preguntarán ustedes, ¿también pueden ser legislados por el derecho de trabajo? Sí, ¿por qué no? El administrador no necesariamente va a trabajar a la empresa. El administrador tiene todas las responsabilidades del cargo que ejerce, mas puede ser o no empleado. Esto va por aparte. La retribución fija no se refiere a la remuneración, sino a honorarios por el hecho de ser administrador, por el hecho de firmar y de mantener una carga de mucha responsabilidad. ¿Cuándo la retribución es fija? Cuando, por ejemplo, se ha decidido no distribuir utilidades. Cuando no hay utilidades. ¿Qué pasa cuando hay pérdidas? Cuando hay pérdidas, desde luego, si la asamblea o la reunión de socios lo decide, en consecuencia, los administradores cobran cuando están en pérdidas, pero debe decidirlo la reunión o la asamblea. Si estudiamos sociedades anónimas, la asamblea extraordinaria. Y además, cuando los administradores realizan tareas técnicas, les corresponde o no, lo decidirán los socios, una retribución fija. ¿Y la variable? ¿Variable a qué? Variable a las utilidades. Y aquí tenemos que distinguir. ¿Por qué? Porque la ley nos trae un piso mínimo del 5% y un máximo del 25%. ¿De qué? De las utilidades líquidas y realizadas. Y atiéndanme bien un segundo. ¿De qué depende la retribución variable del administrador o representante? Primero, de que la sociedad haya tenido beneficios en la cuenta de las ganancias y pérdidas. Si a la sociedad en el ejercicio económico le va bien y tiene ganancias, los socios al fin del ejercicio
dentro de los 4 meses posteriores al fin del ejercicio, se van a reunir y van a decidir qué hacer con esas ganancias. Si las ganancias, ¿no es cierto?, son distribuidas entre los socios y hay utilidades líquidas y realizables porque lo han decidido, líquidas porque se encuentren en caja, los administradores van a cobrar hasta un 25%. ¿De qué depende si cobran el 5%, el 6%, el 7%, el 8%, el 9% o el 15%? Depende de cuánto porcentaje de esas utilidades se hayan distribuido los socios. Si se han distribuido el 100%, los administradores cobrarán el 25%. Si se han distribuido el 50%, cobrarán la mitad entre el 5% y el 25%. Y si habiendo ganancias, los socios deciden no distribuir dividendos, si deciden no distribuir los dividendos, en consecuencia, el administrador no puede quedar sin cobrar por una maniobra cuasi perversa de los socios. Va a percibir el mínimo, el 5% de las utilidades líquidas y reelegibles. Atención, vamos a hacer una distinción aritmética para que entendamos los términos. ¿Cómo es esto? Dividendo, utilidad, ganancia. Miren, cuando termina el ejercicio contable, si a la sociedad le fue bien y tiene resultados positivos, esos resultados positivos de fin del ejercicio se llaman ganancias. Las ganancias son de la sociedad. A esas ganancias tenemos que restarle o deducirle importe de reservas, si son sociedades por acciones o SRL. Tenemos que deducirle los quebrantos o pérdidas de ejercicios o años anteriores y ese resultado se llama utilidad. Utilidad. Cuando es aprobada, se llama realizada. Si esa utilidad no es un dibujo contable, es decir, entre nosotros nos entendemos, si está en caja, si está disponible en dinero, además de utilidad realizada, es líquida. Y esa utilidad líquida y realizada, los socios decidirán si se distribuyen o no. Si se distribuyen, vemos cuánto se distribuyen y en función de eso le asignamos los honorarios a los administradores y representantes. Si no se distribuyen, es decir, si nada se reparten los socios, el administrador se lleva el 5%. Bueno, bien, esto hasta aquí, la estructura de la administración y representación. Ahora quiero reforzarles algunos temas que hemos visto hace un momento. Por ejemplo, quiero hablarles de la estructura de la administración, la pluralidad. El mismo artículo 58, que habla de la administración y que nos dice cuándo los administradores van a obligar a la sociedad, también nos dice cuándo va a obligar a la sociedad. Vamos a ponerle un ejemplo y un supuesto. Hagan de cuenta que el régimen de administración es plural conjunto, Pedro y Diego, y solamente uno de los dos hace el acto y no el otro. ¿Obliga ese acto a la sociedad o no? Esa es la pregunta. Cuando viola el régimen de administración plural, al artículo 58 le faltó decir conjunta. Viola el régimen o en infracción al régimen de administración plural, dice, pero agreguemos con lápiz en el artículo 58, viola o está en infracción del régimen de administración plural conjunto. ¿Qué pasa en ese caso? Tiene que firmar un contrato Pedro y Diego y firma solo Diego. ¿Obliga a la sociedad o no? En principio no lo obliga. Quedaría obligado personalmente él como responsable internamente frente a los socios y a la sociedad. Pero sí lo va a obligar si se trata de títulos valores, cheques, pagaré, letra de cambio. Sí lo va a obligar cuando se trate de contratos entre ausentes, por ejemplo, Internet, contratos de consumo o contratos por adhesión. En esos 4 supuestos que nos marca el artículo 58, aún en violación del régimen plural conjunto, obliga a la sociedad, porque el co-contratante, el que ha contratado con la sociedad, no tiene ni tiempo ni espacio de ir a averiguar al registro público si está facultado o no uno u otro administrador, porque son actos de celeridad mercantil, rápidos.
la firma de un cheque, yo recibo un cheque, no me voy a dar cuenta si tenía que firmar Pedro y Diego, está la firma de Diego solo, ¿qué pasa? ¿No lo voy a cobrar? Sí que lo voy a cobrar. Obliga a la sociedad, un contrato de consumo, de adhesión, por formulario, entre ausente, títulos, valores. Salvo, claro está, el tercero haya conocido la infracción plural, dice la ley. Si el tercero, el que contrató con la sociedad, sabía que debían firmar los dos administradores, pero firma uno, entonces, en ese caso, mal puedo yo reclamarle a la sociedad. ¿Y qué decir de la responsabilidad? ¿Qué podemos decir de esta responsabilidad de los administradores y representantes? Vamos a decir que los administradores y los representantes son responsables, se hacen responsables. ¿Cómo? Sí, por supuesto, se hacen responsables por acciones y omisiones. ¿Frente a quiénes? Bueno, si la actuación de un representante o administrador, por acción u omisión, ocasiona un daño a la sociedad, al socio o a los terceros, responden ilimitada y solidariamente con su patrimonio. En próximas clases veremos el régimen de responsabilidad, cuáles serían los atenuantes, la exención, la extinción, la atenuación. ¿Cómo sería esto? Pero en principio les dejo esta noción que el artículo 59 la trae, donde impone una obligación ética de comportarse como el buen hombre de negocios, con lealtad para con la sociedad, obrando rápida y diligentemente. Pero cuidado, el administrador y el representante responden por actos o por omisiones que dañen al patrimonio de la sociedad o de los socios o de los terceros. Muy bien, hasta aquí llegamos en esta primera entrega de la administración y representación. Espero que haya sido de su agrado y de su entendimiento. Si no, sabemos que tenemos todas las consultas a disposición. Nos estamos viendo en la próxima entrega. Hasta entonces y muchas gracias.